A ver, empecemos con la legisladora. Y la pregunta para mí es, con los legisladores empecemos. ¿Ustedes le creyeron a Jaldo? Yo tengo que empezar a contestar esa pregunta. ¿Quiere que le cedamos a Curiel la... Sí. Ese anuncio fue recibido ese día, primero con cierta sorpresa, porque no había un anuncio previo. ¿No lo sabían antes ustedes? No, no lo sabíamos. Ajá. Yo, francamente, pensé que no lo iba a mencionar por ser un tema absolutamente polémico, tal vez, y de alto voltaje político. Y porque tenemos que ser honestos cuando hacemos el análisis de temas como estos. Estos temas tocan muchos intereses, estos temas cambian radicalmente, haciendo alusión acá al legislador, el panorama electoral, el panorama político, el mapa que uno tiene en la cabeza, y yo francamente pensé que no lo iba a mencionar. ¿Se había hablado antes de que podía estar esto? No, él manejó ese mensaje con mucho hermetismo, lo trabajó con sus personas de confianza, no se filtró antes. Bien. Cosa y los anuncios muy común en la política, pero ¿no? súper común, por eso sí llamó la atención. Pero pese a la sorpresa, yo creo que primero, cuando uno conoce de quién viene, en este caso, y hacía alusión en el bloque anterior al olfato político, en el análisis que hacía. Es una persona de mucha experiencia política. De mucha experiencia, de muchos años, y tiene una lectura cabal de lo que pasa. Es un sistema que se está agotando, por no decir, es un sistema que se agotó. La gente pide a gritos que haya cambios y que haya una reforma. Y eso es olfato. Cuando decís la gente, ¿quién es la gente? El electorado. Sí. Gran parte de la dirigencia. ¿La dirigencia también? Yo voy a hablar del oficialismo y voy a hablar particularmente de mi sector. Es un sistema que desdibuja la tarea de aquel dirigente que tiene vocación de servicio y que trabaja en el territorio. La desdibuja, la pulveriza. No esperaba que alguien del oficialismo me diga eso. A ver, tiene muchísimas ventajas a nivel electoral y numérico. Sobre todo, y está a la vista los resultados, porque es un sistema que obviamente lo que hace es aglutinar hacia las cabezas, y eso es algo que, si lo entendemos bien como dirigentes, no solamente le conviene a la cabeza, nos conviene a todos como sector, porque de alguna manera nos permite asegurar un triunfo al sector mayoritario. Eso es lo que viene pasando, y ya dirán desde la oposición cuáles son las desventajas, porque las sufren y las padecen. Pero si yo tengo que hablar desde los cargos parlamentarios y desde la política bien entendida, este sistema termina generando en el territorio que quien trabaja los 4 años de su mandato, o los 8 o los 12, depende de cómo le vaya en las distintas elecciones, lo pone en un pie de igualdad para competir con otras personas que pueden armar un acople o que pueden armar un territorio. Hay que ser hábil para eso, tampoco es cualquiera, pero un año antes. Entonces, a mí como sistema no me parece bueno, porque termina deslegitimando a aquel dirigente que realmente está preocupado y vocacionado por la cosa pública. Y por otro lado, debo decir que se trató de corregir el sistema de sublemas con el acople en su momento, pero no se corrigió nada, porque para mi modo de ver, el sistema de sublemas por lo menos garantizaba votos útiles hacia el partido político que englobaba todos esos sublemas. Acá se pierden muchísimos votos. Varias bancas, digamos. No sé si varias bancas. Sí, se pierden muchos votos en aquella fuerza que sacan 3.000, 4.000, inclusive tomando en cuenta el fenómeno que ha ocurrido en esta elección, en donde por diferentes factores, el piso electoral ha sido muchísimo más alto que en la elección anterior. Se perdieron 100.000 votos en el oeste, para tener una idea. 100.000 votos. ¿Y qué significan 100.000 votos en bancas? Y bueno, serían 8 bancas. 8 bancas. Sí, que no tienen representación. En esa sección solamente. Te veía recién en el monitor y varias veces dijiste, digamos, reconocías lo que estaba diciendo la legisladora. Bueno, yo comparto con Carolina, yo lo tomé al discurso de Jaldo con sorpresa, pero también con esperanza, con optimismo, porque como tucumano yo quiero que esto realmente cambie, y
y quiero creerle al gobernador, pero bueno, van pasando... ¿No le creíste? En ese momento... Quiero creerle, me dijiste. Sí, en ese momento era muy sincero, pasaron 45 días, todavía no hubo muchos avances, creo que todavía estamos a tiempo estamos dentro de un tiempo razonable donde se pueden preparar cosas. Nosotros desde nuestro bloque estamos armando algunas cosas, recién hablamos con Carolina, muchos otros legisladores están trabajando sobre eso, en los próximos días lo vamos a presentar, pero creo que es fundamental para Tucumán. Nosotros el gobernador nos está dando una oportunidad histórica de que podamos hacer una bisagra para cambiar realmente Tucumán. El tema de los acoples... ¿Tan importante? Es importantísimo. Los acoples es el nido de la serpiente. O sea, los acoples... Tucumán... Bueno, tuvo muchos momentos en que se jodió Tucumán, en los 60, en los 70, pero en este siglo, en el 2004, con la reforma de la Constitución, los acoples pervirtieron todo el sistema electoral, crearon un sistema de clientelismo muy, muy perverso. Un legislador que llega con toda una estructura, un legislador, un concejal, con toda una estructura que se ve obligado a mantener de alguna forma para poder llegar al año siguiente, a los 4 años siguientes. Sí. Hay un problema de falta de representación muy grande, mucha gente que vota a legisladores y concejales que no llegan y esos votos se pierden, o sea, hay falta de legitimación. Me hablaba hay una demanda social de abajo y de arriba para modificar este sistema. El sistema está agotado. ¿Qué es abajo y coincido con Carolina que está agotado para todos. Y más para la oposición, porque la oposición lo sufre mucho más porque quienes más pierden son los opositores. Nosotros podríamos tener mucho más legisladores. ¿Vos llegás y estás seguro que va a perder con el sistema de acople? ¿O no? No necesariamente, pero es mucho más difícil. Ahora, para la oposición es más difícil, para el oficialismo es más fácil. No entiendo, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué para vos es más fácil y para ellos porque la acople implica todo un sistema clientelar detrás. Porque ¿No son iguales ustedes? Sí, somos iguales ante la ley, somos legisladores los dos, ella es mujer, yo soy varón. Estoy preguntando, no. Pero no en lo electoral. No, estamos en posiciones diferentes. Por supuesto. Electoralmente. Y bueno, hay una relación de fuerzas. A ver, yo primero quiero decir que yo estoy convencida que el peronismo no gana elecciones solo por un sistema electoral. Eso es un argumento. Eso es un argumento muy reduccionista. Sí, por supuesto. Estaba hablando yo antes. Sí, perdón. El peronismo ganó apabullantemente, Jaldo le ganó a Roberto Sánchez y 2 o 3 meses después, Milei ganó en Tucumán, cuando no estaba vigente el sistema de acople. O sea, con otro sistema electoral ganó Milei. Y Jaldo No, pero esa no fue la razón por la que... No importa, pero Jaldo tuvo, como vos decías muy bien en tu introducción, el olfato para entender. Y ahí cuando te decía que hay una demanda social de arriba, de Milei, de la nación, de instalar temas de reducción del gasto político, de mejorar la representación, una democracia más directa. O sea, hay una demanda desde arriba y también desde abajo, porque la gente está harta de ir a votar y ver 70 en Tucumán. Hubo 18.000 candidatos, 70 partidos políticos para 360 cargos. O sea, eso no existe. Y Tucumán, hacer un partido político en Tucumán es muy fácil. O sea, también la reforma electoral que hablamos no es solo reformar los acoples, también es poner que el partido político realmente funcione como un partido político, para que no pasen las cosas que contó Gaby recién, el radicalismo. ¿De tu partido? Sí, que hay que poner en valor los partidos y no que sean meros sellos electorales que, está bien, pero se usan a nivel nacional también pasa lo mismo. Sí, pero acá es peor. Porque acá hay un montón de partidos, de los 49 legisladores llegamos, no sé, de 30 y pico de partidos distintos. Y eso también tracciona contra la fragmentación que hay de la oposición en la legislatura, porque somos 6 radicales, 1 del PRO, 1 Libre del Sur, que bueno, está con el oficialismo. Pero votan todos con nosotros igual, ¿no? Igual votan todos con nosotros. No siempre. Pero yo debo reconocer, hay buenas discusiones y buscamos consenso, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad que buscamos consenso. No les queda otra. No, más vale, seguro. Pero bueno, el peronismo, como el sistema de acople, todos trabajan para la corona. Bueno, cuando la corona llega, ordena.
en la oposición se fragmenta. No tienen corona. No hay corona, se atomiza y pierde representatividad. No llegaron a entronizar a nadie. Entonces, pero bueno. claro, entonces el sistema, estamos hablando que hay un sistema engorroso, muy caro, que hace que la política gaste mucha plata en Tucumán, y además falta de representación, y además conspira contra el equilibrio de poder en la democracia, porque la legislatura se termina, la oposición se atomiza, entonces no hay un verdadero equilibrio. Entonces, como te digo, es el nido de la serpiente del acople. Hay que terminar con eso. Javier, ¿qué viste? ¿De qué? ¿Sobre qué? No, a ver, desde lo académico y para que el televidente pueda entender, 3 cosas sobre los sistemas electorales. Pero si quiero que me contés qué viste, ¿no? Después vamos con la practicidad. Parece ya uno de ellos. Los académicos somos peores todavía. Sí, totalmente. Bueno. 3 cosas sobre los sistemas electorales. Número 1, los sistemas electorales son herramientas. Las herramientas que sirven para... Son herramientas que sirven para modificar determinadas variables que hacen a la democracia. Que te modifican los sistemas de partido, que te modifican la territorialidad, la representatividad, la conformación de los parlamentos, etcétera, etcétera. Y como toda herramienta depende de quién maneje esa herramienta y depende de cuál sea el fin que quiera con esa herramienta. Te pongo una analogía para que la gente lo entienda. Sí. Un martillo y un cincel en manos de un escultor hace una obra de arte. En manos mías destruye una obra de arte. Sí. Entonces, yo tengo que saber primero qué es lo que quiero hacer con ese sistema electoral para ver, primero, quién lo va a modificar y después qué es lo que busco con ese sistema electoral. Pero lo que quieren es llegar al poder. Segunda, no todos. Segunda, consideración con respecto... No, déjame que te interrumpa. No, déjame que termine, Fede. Bueno. Segunda consideración con respecto al sistema electoral. Sí. Los sistemas electorales pareciera ser que giran en torno solo al derecho electoral. Cuando se plantea qué es lo que se puede modificar, hay que ver la Constitución, hay que ver las leyes vigentes y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Sí. Y el derecho electoral es una parte muy importante del sistema electoral, pero no es la única. Nosotros, la otra parte de los sistemas electorales es el diseño del sistema electoral. Y ese diseño no lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer una persona o un grupo de personas que se dediquen a diseñar sistemas electorales, porque ese diseño implica conocer no solamente a la sociedad, significa conocer la historia, el funcionamiento de los partidos políticos. Vos para diseñar un sistema electoral necesitas informes históricos, sociológicos, económicos. Déjame que te interrumpa acá un segundo nomás, los legisladores o los que hicieron la Constitución no eran expertos. O sea, vos estás reclamando la presencia de constitucionalistas de alguna manera. ¿Esa sería la idea? No, estoy diciendo que el proceso de profesionalización en el armado de los sistemas electorales va mucho más allá de la opinión o de la necesidad, de la necesidad y de la opinión, sino que lleva un montón de información. Te pongo un ejemplo claro también para volver a esto de que podamos ir entendiendo. Recién hablábamos de la ley de lema, ¿no? La ley de lema ha sido una ley que ha fracasado en Tucumán, en Santa Cruz, en Santa Fe, le ha ido muy mal. Sí. Y sin embargo es un sistema que en otros países, como por ejemplo en Uruguay, funciona perfectamente desde 1908, creo, no, 1906, para determinados cargos. ¿Por qué? Porque la sociedad es distinta, porque el sistema de partidos es distinto, porque la historia es distinta, porque la cultura política es distinta. Entonces, armar un sistema electoral no es cortar y pegar, es entender cuál es el marco de derecho electoral, pero también es entender cómo tenemos que diseñar y el diseño del sistema electoral implica la participación, un expertise muy importante donde las universidades, donde la opinión de asociaciones civiles, la opinión de la sociedad civil en general tiene que estar presente. Correcto. Y tercera y última apreciación, y vamos a lo que vos quieras charlar. Los sistemas electorales en general no muestran toda su potencialidad en la primera elección. Y esto, Tucumán nos sirve excelente de ejemplo. Se reforma la Constitución en el año 2006, en el año 2007 es la primera elección. Sí. En esa primera elección, el sistema de acoples afecta directamente los sistemas de partido. Una consecuencia deseada o no deseada, no importa, pero afecta directamente a los sistemas de partido. Y en ese sistema de partido aparecen 99 partidos habilitados a participar en la elección del 2007. En la elección del 2011 aparecen
191 partidos habilitados a participar. En la tercera elección, el sistema electoral de acople muestra toda su potencialidad y permite que aparezcan 586 partidos que participan, habilitados para participar en la elección del 2015. Eso claramente ha generado un malestar tremendo, no solamente en los partidos, por lo que hablaban los legisladores, sino también en la sociedad toda, por lo engorroso que era la votación, no solamente por cómo tardaba, sino también por algo que recién Manuel decía, el proceso de ruptura de la representatividad en la provincia de Tucumán. Y eso ha generado que se generen desde la Secretaría de Gobierno, que en ese momento estaba Carolina, un espacio de discusión que terminó en un libro que es el Tucumán Dialoga. Se lo traje por si no lo leyó Federico. Bien. Que sí lo leyó, después terminó en la sanción de la ley 9111, que es la reducción de los acoples comunales y municipales, dejando hoy el sistema electoral de acoples en 102 partidos habilitados, que es una barbaridad, es una hiperatomización de los partidos políticos y es una ruptura del sistema de partidos, del sistema de representatividad. Y cerrando ya con todo esto, cuando en el 90 se reforma la Constitución de Tucumán y también había un discurso muy importante con respecto a renegar en contra de la política, de los gastos de la política, etcétera, 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 como ahora. En ese momento la provincia de Córdoba y la provincia de Tucumán deciden terminar con la bicameral y pasar a legislaturas unicamerales. Sí. En ese proceso de cambio, la provincia de Córdoba optó por un sistema mixto, es el famoso sistema electoral alemán, en el cual le dio representatividad a los departamentos, pero también le dio representatividad a los partidos políticos. En Córdoba se elige un legislador por departamentos y el resto de los legisladores se elige por lista única dentro de los partidos políticos. Vos resolvés de esa manera partido fuerte, que es lo que decía Manuel recién, y también representatividad territorial. ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Cuántos legisladores desde el 2007 a la fecha hubo de Tafí del Valle? 1. ¿Cuántos legisladores de La Cocha? 2. ¿Y eso en qué se traduce? Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación con la universidad. Y después tenés 19 legisladores de Capital durante todo el periodo, tenés legisladores principalmente en la sección oeste de Monteros y de Tafí Viejo, y tenés legisladores principalmente de Banda del Río Salí y de Alderete por la sección este. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que muchos proyectos de los señores y de las señoras legisladoras se traducen en políticas públicas en sus municipios, y hay municipios que tienen faltante de esas iniciativas legislativas que después redunden en políticas públicas territoriales. Entonces, eso lo subsana Córdoba con esa elección de representantes por cada departamento, e incluso por el sistema donde cada municipio tiene su propia carta orgánica y su propio sistema electoral, permiten que partidos municipales, incluso partidos verdes, tengan representatividad en la legislatura de Córdoba, cosa que no sucede en la provincia de Tucumán. ¿Estamos todos de acuerdo? Con muchas de las cosas que dijo, sí, por supuesto. Está hablando desde la academia y los conceptos, ¿Y en la cancha, estamos de acuerdo, pero claro, después hay que trasladarse a la cancha. Y en la cancha yo creo que lo que pasa es, primero, esta discusión, creo que si nosotros la centramos en decir acople sí o acople no, nos estamos equivocando, porque tenemos que hacer un análisis muchísimo más vasto que ese. También hay que decirlo, lo dijo el vicegobernador, se lo dijo muchas veces, hay juristas en este libro, en Tucumán Dialoga, que fue Pensaba que ibas a tener vergüenza de traer este libro. ¿Por qué? No sé. Para nada. Este libro es un libro que es, lo dijo Manuel, un compendio de buenas intenciones antes de entrar. Es cierto, puede ser un compendio de buenas intenciones, porque creo que todos tenemos buenas Contémosle intenciones. un poquitito a quienes nos están viendo. Este libro después fue del hecho, 2015, claro, o sea, más allá de la materialización en un texto, esto fue la más formidable de las posibilidades que se dio Tucumán para discutir este tema, porque este tema se discutió de manera amplia, formó parte de la sociedad civil, se organizó desde el gobierno provincial con la invitación a la academia, los gremios, los investigadores, los juristas y la sociedad civil,
que debatieron y presentaron un trabajo, nos pongamos en contexto posterior al 2015, a una elección muy compleja, con una intervención judicial y demás. Pero ¿qué es lo que yo rescato? Y para nada creo que este esfuerzo fuera en balde. Primero porque ya lo rescató acá el profesor, de acá sale una ley después de este proceso, que fue la ley que modificó la ley de partidos políticos. Fue un primer intento. Pero si nosotros queremos discutir... Pero pasó como con los libros, ¿no? Le llevaron mucho el apunte. Está bien, tuvo una primera respuesta concreta que fue esa ley. Yo creo que hay mucho por leer acá, porque el análisis que nosotros tenemos que hacer tiene que ser amplio. El sistema electoral, y muy bien lo decía el profesor Guido recién, no es un sistema electoral que sea el mejor sistema electoral. Un sistema electoral es el mejor para cada lugar, cada idiosincrasia, cada momento, cada situación, cada legislación. Si nosotros hoy queremos sacar el acople y la discusión va a ser esa, ya mismo, llamemos una reforma constitucional. Porque el acople está receptado en la Constitución. Relativamente, las secciones, no, el acople como sistema electoral está receptado en bueno, dice que podrán asociarse o no los partidos. No. El acople, a ver, en esto tengo que ser tajante y fue materia de estudio, lo dijeron los juristas, la academia. Sí, hay constitucionalistas que también sostienen que no hace falta. Pero bueno, perdón, por supuesto, pero a ver, el sistema, o sea, si la discusión la vamos a centrar en discutir cuestiones jurídicas que para mí están zanjadas, creo que no tiene mucho sentido. Tu posición es concreta. No, si vamos a sacarlo al acople, hay que reformar la Constitución. Al acople tenemos que reformar la Constitución, y ojo que también en la Constitución están receptadas las secciones electorales que tiene la provincia de Tucumán. Por lo tanto, si vamos a discutir representación por departamentos, habría que ver de qué forma se puede hacer sin vulnerar lo que está establecido en la Constitución de la provincia. Pero, a ver, más allá de la discusión del acople sí o del acople no, nosotros tenemos sobrados ejemplos de que lo que nos parecía fantástico y parecía ser la panacea de la democracia, como por ejemplo en algún momento el voto electrónico, luego de implementarse el voto electrónico e inclusive de ser receptado por la Constitución, claro. Cayó como en desgracia, digamos, por decirlo coloquialmente, el voto electrónico después de experiencias fallidas que no garantizaron ni la celeridad Ciudad de Buenos Aires, ni la transparencia, por ejemplo. Entonces, esta invitación que hizo el gobernador y retomando a... Una invitación. El gobernador lo que dijo es que va a propiciar un debate sobre la reforma electoral. El gobernador no dijo la reforma electoral la vamos a hacer así o voy a enviar tal o cual instrumento. Habló de generar un espacio de debate y creo que ese espacio de debate debemos dárnoslo y lo debemos hacer con rigor técnico, con profesionalización, con un debate mucho más amplio del que generalmente tenemos, que es discutir tal vez estas cosas que con el legislador Curel, a quien respeto mucho y veo la vocación que tienen en la discusión, pero no debemos caer en la discusión de quién gana. No, siempre lo digo. Gracias, es mutuo, gracias. Pero Federico, yo tengo, para la edad que tengo, para la edad que tengo, a mí realmente me parece esperanzador ver nuevas generaciones de dirigentes. Bueno, Manuel es más joven que yo y muchos otros también en la legislatura, y es esperanzador ver gente que cree en la cosa pública, que estudia sobre estos temas. Porque llegamos acá por un deterioro de la cosa pública de alguna manera. Y yo creo que si hacemos un análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional y de lo que la gente ha expresado con su voto en las urnas, donde ahí sí voy a disentir con él, las elecciones que tuvimos el año pasado fueron diametralmente distintas, no por el sistema electoral. Lo que la gente votó primero en junio fue la gestión de la provincia de Tucumán, donde Osvaldo Jaldo se llevó toda la parada, se la llevó toda completa. Más allá de los acoples. Más allá de los acoples, de lo que sea, fue contundente su triunfo, le dio la legitimidad para gobernar e inclusive para hacer muchas cosas con los que tal vez quienes lo votaron en ese momento ni pensaban que iba a tener que hacer. Y que hoy están un poco preocupados. Ya es otra discusión, ¿no es cierto? Pero de alguna manera está sugiriendo la instancia de la reforma de la Constitución. ¿Sería mejor la posibilidad de que haya una reforma? No estoy sugiriendo eso. Estoy diciendo, si quiero sacar los acoples, lo que pasa es que cuando se habla de reforma de la Constitución, primero la oposición se espanta y huye. No en otro caso. Bueno, la oposición es amplia. Se espanta y huye. No, para nada, al contrario.
Bueno, porque están pensando en reelecciones, están pensando en, no sé, en tal vez otros institutos. La verdad, si nos vamos a parar desde lo jurídico, hay muchas cuestiones receptadas en esta Constitución del 2006 que la justicia ha declarado inconstitucionales. Sí, es medio renga. Entonces, en algún momento esa Constitución, por supuesto, hay un contexto económico, hay una situación de cansancio de la gente, ¿no? Hoy, ¿quién hablaría de hacer una reforma constitucional hoy, este día, en este contexto? No lo sé hacia adelante, porque las sociedades también deben hacer evolucionar sus ¿Vos querrías leyes. que se modifique el sistema electoral, o sea, que se cambie este sistema con alguna de las sugerencias que, por ejemplo, que hacía Javier, o vamos a la reforma constitucional? Yo creo que la acople hay que sacarlo, y que en algún momento los tucumanos nos merecemos una reforma de nuestra Constitución, no ahora, como cualquier sociedad equilibrada y madura debe tener esa posibilidad, porque si la justicia, y creemos en las instituciones, en más de uno, más de dos y más de tres institutos que receptó esta Constitución, dijo son inconstitucionales, y fueron, tuvimos suplencias por leyes de ciertas situaciones, no sé, recuerde. Pero ayúdame a cortar caminos, no a la reforma constitucional y vamos a reformar el sistema electoral por ahora. Esa sería un poco la postura. Yo creo que sí, en el contexto en el que nosotros estamos, me parece, y adelanto solamente una opinión personal, no creo que esté dado el contexto en este momento para generar una reforma constitucional. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que el sistema político, el sistema electoral, el sistema político de Tucumán está bastante agotado y es necesaria una reforma Constitucional. Si podemos hacerlo a través de la ley, hay que darle la discusión primero. Si podemos buscar los mecanismos legales, bueno, avancemos. Y si hay que hacer una reforma, la hagamos. La Constitución del 2006 está totalmente viciada, anulada, judicializada. Está bien, pero no me decís quiero una reforma si es necesario, si es necesario reformar el sistema político electoral a través de una reforma, vamos a una reforma. O sea, si el gobernador la plantea, vamos a esa discusión. Pero no importa lo que plantea el gobernador. El gobernador está diciendo yo los invito, ha dicho la legisladora, a debatir. Te cuento una infidencia. Cuando después de la apertura de sesiones, yo voy con dos legisladores, uno de la oposición y un oficialista, a saludarlo así, protocolarmente, a Jaldo. Y él nos dijo a los tres que estamos ahí, dice, bueno, ahora la pelota la tienen ustedes. Así nos dijo. Y yo realmente le creí. Y bueno, ahora tenés la pelota. Y está diciendo no a la reforma Estamos trabajando en 9 proyectos de ley sobre reforma política. No es solo acople, el acople es más importante, es boleta única, puede ser electrónica o no, porque tiene sus discusiones, financiamiento de partidos políticos, transparencia, ley de acceso a la información pública, justicia electoral. Hay un montón de temas que hacen a toda esta discusión. El acople uno y el más importante, me parece. Pero yo lo que rescato es que ahora hay voluntad, creo que hay voluntad política de hacerlo, y yo, recojo el guante y vamos para adelante. Estamos trabajando en eso. Creo que el otro día vos has dicho en una de tus columnas como que han pasado 45 días y no pasa nada. No, está pasando. Hay mucha discusión de algunos legisladores en la legislatura y en otros lugares, en la academia. No todos, algunos trabajan, otros no. Bueno, ¿algunos no trabajan? No, algunos en este tema me refiero, perdón, en este tema. Te defiende la legisladora, ¿no? Gracias. Estamos trabajando en este tema. Ahora, hay voluntad política. Ese libro, yo le dije en broma, es un compendio de buenas intenciones, pero es un compendio en sí y sirve. O sea, sirve como base y lo podemos tomar. Ahora, evidentemente Mansur no tenía voluntad política de hacer ningún tipo de cambio. O sea, Mansur era... Pero ha hecho el compendio. Pero para entretener, para que discutan en el convenio, hagan el libro y no pase nada, porque no pasa nada. ¿Y Jaldo no está tratando de entretener? Y bueno, no sabemos, lleva 40 y pico de días, desde el 1 de marzo, hoy en 9 de abril, han pasado 39 días. Bueno, ese tiempo lo estamos madurando. Si pasan 6 meses, un año y no pasa nada, y bueno... pero ahora tenés la pelota vos, según dice... Estamos trabajando sobre varios proyectos de reforma política. Uno de esos tiene que ver con el acople, tiene que ver con financiamiento de partidos políticos, ley de acceso a la información pública, reforma de la Junta Electoral, prohibir el acarreo, publicidad oficial. Son un montón de temas que hacen a mejorar la calidad institucional de Tucumán.
Yo no aspiro a que esos 9 proyectos sean ley, pero sí que algo contribuya a la discusión pública, a que podamos debatir y lograr temas superadores. Un tema que pasó ayer, por ejemplo, que tiene que ver con esto, que también en la legislatura trabajamos en conjunto. Uno de los temas que Jaldo había presentado el 1 de marzo como novedoso y sorprendente fue el retiro voluntario para la administración pública. Un tema muy necesario para achicar la planta del Estado, que está totalmente sobredimensionada y con mucha gente que no trabaja. Después seguimos con el tema del retiro. Bueno, pero lo que te quería decir es que lo tiró el tema, entró en función de eso. Entró a la legislatura y bueno, se armó una mesa de trabajo. Ayer fue el ministro, hubo oposiciones, el oficialismo dijo que iba a receptar muchas propuestas de la... Y es lógico, está bien. Bueno, pero está empezando a cumplir con lo que anunció el primero. O sea. Ahora, ese proyecto a mí personalmente no me gusta. Creo que no es un retiro voluntario, es una licencia. Te invito a que después hablemos de ese tema. Bueno, pero no nos vayamos al retiro voluntario. A lo que voy es, se están trabajando los temas y estamos en ese periodo de maduración. ¿A vos te molesta que se haya dicho que no pasó nada? A mí me preocupaba que el vicegobernador haya dicho, bueno, no, pero va a ser así. Se va a limitar y va a haber menos acople y se terminó. Y me parece que... Bueno, puede ser su visión, no la de bueno, dijo que iba a pasar eso. No. Sí. No. Esperemos que no. Yo no entendí que dijo eso. Creo que lo que él expresó... que dijo se va a achicar, va a haber menos pero no lo dijo como listo. una expresión de lo que él cree que va a suceder. Lo que él trató de o explicó fue la situación jurídica en la que estamos. Hoy la posibilidad, y vuelvo a decirlo, sin una reforma constitucional es mucho más chica, digamos, el abanico de reformas que nosotros podemos hacer. Hoy no podés cambiar el sistema. O sea, hoy, como estamos con esta Constitución, podemos ir a un acople. No lo podemos cambiar de raíz. Podemos hacer algunos cambios. Pero podemos hacer varios cambios y es un sistema perfectible absolutamente. Y podemos estudiar y analizar otros institutos. Por ejemplo, boleta única. Sería maravilloso ir con la boleta donde estén los nombres de los candidatos y que el elector vaya, ya no tenemos que imprimir todo este festival de boleta en la mesa. Sí. Claro, pero eso tiene que ir acompañado de una reducción de número de candidatos, porque si no vamos a tener una boleta única del tamaño de todo el estudio. Entonces, hay cuestiones que sí vamos a poder debatir y que vamos a poder mejorar, pero no vamos a poder... La cancha está marcada. Mientras el acople esté en la Constitución, todo lo que se puede hacer es limitarlo. La cancha está marcada. Dentro de los tipos de sistemas electorales que existen los sistemas que están atados a la Constitución, los sistemas que pueden modificarse por leyes con mayorías especiales y los sistemas que son mixtos, en los cuales tienen una parte general atada a la Constitución y una parte que se puede modificar a través de estas mayorías especiales que se dan en los cuerpos legislativos. Correcto. En ese sentido, quizás en algún momento, si es que se propone la reforma de la Constitución, creo que uno de los mejores... ganas. No sé. Veo más miedo que ganas. No, por el lado nuestro, hablo en general. Digamos, ¿qué será nuestro? Bueno, el grupo político al cual yo pertenezco, si se propone la reforma... ¿Cuántos votos son? ¿Qué? El espacio. No sé. Pueden ser 200, 300, 400, no sé. Depende, si tomamos la elección las PASO, la de gobernador, la de segunda vuelta... No, simplemente que creo que si hay una intencionalidad de reforma de la Constitución, es uno de los puntos que habría que comenzar a estudiar acerca de si no es conveniente tener un sistema flexible dentro del sistema electoral, una parte general dentro de la Constitución, una parte que se pueda modificar a partir de mayorías especiales en los cuerpos legislativos, pero es una cuestión que hay que estudiarla todavía. Vuelvo a lo mismo con lo cual estábamos discutiendo. Creo que los sistemas electorales son herramientas que están atadas al derecho, pero también están atadas al diseño, y para poder diseñar correctamente, que es casi una cuestión artística, necesitas tener información completa. Y esa información completa, hoy Tucumán tiene muchísimas herramientas, tiene 4 universidades, tiene centros de investigación, tiene una sociedad civil activa. Digo, tenés herramientas de dónde sacar información para poder hacer realmente un proceso de profesionalización en el cambio del sistema electoral, si es que merece cambiarse el sistema electoral.
Manuel, pues voy a seguir tratando de Carlos, perdón. Manuel, ¿qué querrías que pase? Decímelo cortito. Mira, te quiero decir algo. Todo lo que estamos discutiendo puede parecer abstracto, pero afecta directamente la calidad institucional de Tucumán a la calidad de vida de los tucumanos. O sea, entonces me gustaría, como digo, el sistema político de Tucumán está agotado y los tucumanos la están pasando muy mal por distintos motivos. Bien. Y todo tiene que ver con todo. Entonces, dame dos gustarías. Me gustaría que se reforme el sistema electoral de Tucumán. Sí. Lo cerramos ahí. Para que haya... ¿Cómo? Lo cerramos ahí, digamos. Bueno, sería, me pedí, elijo uno. Bueno, y me gustaría que Tucumán tenga más transparencia en la información pública. ¿Legisladora? Me gustaría decir que nos indicaste recién que no nos gusta mucho la reforma. En realidad, yo quiero preguntarle a la audiencia que te mira y a nosotros subsidiariamente esta noche, si es un tema que lo desvele y esté en sus preocupaciones. Yo creo que hoy el interés de la gente pasa claramente por otro lado y si nosotros vamos a proponer una situación de reforma constitucional, no estamos sabiendo atender las necesidades básicas de la gente en este contexto. Pero el gobernador dijo... No, el gobernador nos invitó y se comprometió a propiciar un debate. Y ahí viene me gustaría. Me gustaría un debate con altura, serio, que con profesionalización y diseño de una política electoral para Tucumán, con apego a la norma y que respete lo que tenemos como idiosincrasia y las experiencias hacia atrás ya vividas que nos permitan a nosotros poder, consensuar con la oposición y sobre todo acercarnos de nuevo a la gente. Javier, te pido una conclusión con una pregunta. ¿Qué debería hacer la prensa para contribuir a eso? No, la prensa cumple un rol fundamental en todo esto. La prensa no solamente marca el camino de la agenda que se discute día a día, sino que la prensa está teniendo cada vez mayor incidencia en las redes sociales que llegan a lugares donde antes no llegaban. Entonces, creo que hoy por hoy la prensa tiene no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de propiciar, como decía Carolina recién, este debate profesional, invitando a todos los sectores y generando esto que vos estás generando en este momento en Panorama Tucumano, estos espacios de discusión que le llegan no solamente al televidente en el momento, sino que le llegan también a muchísimos tucumanos el día de mañana cuando se publica en la Gaceta y a muchísimos jóvenes tucumanos que quizás no leen la Gaceta, pero sí siguen la Gaceta en Instagram, en TikTok, en X, y que a partir de esto comienzan a pensar. Yo te cuento algo que hoy me ha dado una alegría enorme. Hoy doy mi primera clase en primer año en la universidad. Nosotros habitualmente tenemos 15, 20 pibes estudiando en la carrera. ¿Sabes cuántos había hoy día? No. Más de 45 chicos estudiando la carrera. Eso implica de que hay un interés muy grande de la juventud por no solamente aprender de política, sino también por participar en la política. Y la prensa ahí tiene muchísimo que ver. Muchas gracias. Muchas gracias, legisladora. Muchas gracias, legislador. Gracias, Javier. Gracias, Fede. Nos vamos a un corte con un compromiso de debate. Ya volvemos.